Muy buenos días, amadísima Iglesia de Cristo los Geranios, la iglesia presencial, la iglesia virtual. Son bienvenidos. Estamos pasando un temporal bastante frío y estamos en una locación interna, porque nuestra iglesia siempre ha sido campal, con vista a la naturaleza. Pero por el frío ahora estamos compartiendo acá y es increíble cómo el calor del Señor a través del calor familiar nos pone en una temperatura maravillosa. Habíamos abordado la semana anterior qué es lo que las personas piensan, y eso es importante porque depende del pensamiento de cada ser humano para que tenga su conducta, porque conforme pensamos, eso somos, porque eso es lo que hacemos. Y en esta mañana quisiera que pensemos en algo, quisiera invitarles a reflexionar en qué es lo que pensamos de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Dios puso en nosotros la capacidad de entender, de oír, de analizar. Tenemos ojos para ver, para leer, un corazón para sentir y para decidir con la ayuda de todos estos dones dados por nuestro Creador, y tiene una finalidad, la finalidad de que libremente mantengamos una relación con Él, unos deseos de compartir con Él. Y hay veces que me quedo pensando, por ejemplo, un padre le sustenta económicamente a un hijo, le da una cierta cantidad de dinero, y ese hijo va y le compra un regalo al papá. Claro que es con el dinero del papá, pero en su corazón nació ser generoso con lo que el papá le dio. Y es esto lo que quisiera que lleváramos en el corazón. Dios nos ha dado todo y quiere relacionarse con nosotros. Anhelar estar en su presencia debe ser uno de los objetivos, y ojo, es por toda la eternidad. Es cierto que luego de que el pecado entró en este mundo, se rompió la comunión con Él. Nuestros padres tenían libre acceso a nuestro Señor, al Padre, a nuestro Creador. Y era necesario, después del pecado, encontrar un camino que nos retorne al Padre. Y como Dios es misericordioso, esa fue la razón por la que proveyó, y desde el comienzo, un proyecto salvífico, porque está escrito en su palabra, para que todo aquel que tenga fe en nuestro Señor Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Por otro lado, para todos es importante saber quiénes somos, como también queremos saber qué cree la gente que somos. Es algo que está sembrado en el ser humano, y no es sin motivo que la gente quiere dar una apariencia de bondad y queremos ser tenidos por gente decente, por gente que es incapaz de hacer maldad. Por supuesto, si eso no fuera así, no habría necesidad de mentir, de fingir quiénes somos, y no hubiera el adagio de lanza la piedra y esconde la mano, para referirnos a la hipocresía con la que a veces nos comportamos. Pero si bien
Es para nosotros como pecadores necesario saber quiénes somos, también quién creen que somos. Encontramos también en la palabra de Dios que para Jesús era también necesario saber qué es lo que pensaban de él. Y vamos a recorrer algunos pasajes que están denotando quién es el Señor o qué pensaban el resto del Señor. En el capítulo 16, verso 15, estamos leyendo lo siguiente. ¿Y ustedes quién creen que soy yo? Sí, para nuestro Señor es importante saber quién es Él para nosotros, porque de esa concepción personal que tengamos de Él depende nuestra calidad de vida y nuestro futuro eterno. Así es que no es nada pequeño el saber qué pensamos acerca del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos las gracias porque no nos has permitido ser ignorantes de tu palabra, de lo que tú nos has dado, Señor. Aún nos has dado raciocinio, Señor, para poder entender, para poder discernir y tomar decisiones respecto a lo que tú eres, mi Señor. Porque a través de ello, Señor, nosotros tenemos esa bendición de llamarnos hijos tuyos. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque vienes a sembrar esa palabra de vida en nuestros corazones. Yo te ruego, Señor, que caiga esta palabra, Señor, en corazones fructíferos, para que pueda rendir esos frutos para los que tú enviaste, amado Señor. Te damos las gracias y en tus santas manos pongo a cada persona que este momento está presente y también las personas que más tarde a través de la tecnología se unan a esta reflexión. Hemos orado, Señor, en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos analizando algunos criterios vertidos en la Biblia de los testimonios dados sobre nuestro Señor Jesucristo, y es desde diferentes puntos de vista en el tiempo de nuestro Señor, y quedaron escritos en la Biblia para que nosotros podamos basarnos y tener nuestro propio discernimiento, y también mediante la reflexión tomemos la decisión de aplicar en nuestro camino. Nos preguntamos, ¿qué importancia tiene nuestro criterio? La verdad es que no es lo mismo sentirnos ante Dios que ante los hombres. Tampoco el estar ante un hermano o frente a su jefe. Y al llamarnos cristianos, nuestro comportamiento va a tener relación con lo que estemos de acuerdo, es decir, con nuestro criterio que tengamos acerca de Cristo, ya que será para nosotros de suma importancia su palabra. Caso contrario, será para nosotros casi nada y le vamos a dar la importancia que el mundo le da. Pero la decisión siempre la vamos a tener en nuestras manos y empezamos con los criterios desde el cielo. ¿Qué pensaba el Padre de Cristo? Mateo 3:17 dice lo siguiente: y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios Padre está reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como su Hijo. Hace saber a todos los que presenciaron que Él es su Padre.
y que le ha dado una especial designación para que la obra monumental de la redención del mundo esté en sus manos, porque Él es el Verbo de Dios que transmite al mundo el mensaje del Dios verdadero y hace saber de este modo el amor que el Padre tiene al mundo y a Él como Hijo. Porque Él voluntariamente llegó al mundo para rescate de todo pecador que se arrepienta y que ponga la fe en Él. Y lo hizo por compasión. El Padre pone al Hijo a órdenes del mundo pecador. El Hijo obedece y acepta voluntariamente. ¿Cómo no le va a amar el Padre si Él obedeció? Asumió el ministerio salvífico y lo más hermoso es que Dios está dispuesto también a reconocernos a nosotros como hijos suyos a través de Jesucristo. Dios se complace en Jesús, pero también en todos aquellos que nos unamos a Él por medio de la fe. Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo, y eso dice su palabra. Y en Él disfrutamos de todas las gracias de la redención, puesto que nos ha colmado de su bendición en Cristo, que es nuestro Redentor. Este es un cortísimo resumen de todo el Evangelio del que nos apropiamos por fe todos los que hemos decidido buscarlo. ¿Qué pensaba la gente que veía un milagro? Está en Mateo capítulo 9, verso 32 y 33. Si es que alguien tiene Mateo 9, verso 32 y 33. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿24 también? No, hasta allí está bien. Primero, el que recibió el milagro. Debe ser difícil la situación de alguien que no puede hablar por causa de un demonio. Y es también una real calamidad el estado en que el mundo está hundido. Está lleno de miserias y de aflicciones que padece, y todo porque hay ceguera espiritual y enmudecimiento espiritual aún de las personas que sí entienden la palabra de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de poder comunicarnos, de poder ver, pero hay fuerzas obscuras que impiden que la gente hable de las cosas buenas, como por ejemplo la oración en la alabanza, para levantar al que vemos caído. Y es bueno saber que no solo los que vemos intencionalmente, los que venimos intencionalmente a buscarlo, tenemos ese beneficio de su misericordia. También es para los que son llevados, de manera que nuestra misión no queda solamente en el que voluntariamente quiere llegar a los pies de Cristo. También es posible empujarlos hasta cierto punto para que vengan, para que sean llevados ante el Señor. La curación de este mudo fue inmediata y todos vieron que superó su mudez, porque las curaciones de Cristo obran en la raíz del mal y quitan los efectos. Actúan sobre las causas, abren labios herméticos, abren brazos cerrados, quebrantan el poder del enemigo en nuestras vidas. No es poquito cuando confiamos en que el Señor abra nuestra mente, nuestros ojos y nuestra boca. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en silencio cuando hemos podido apoyar, ayudar
o llevar la palabra de Dios a alguien que lo necesita. ¿Y qué de los espectadores? Los espectadores se maravillaron y tenían toda razón para hacerlo. Pero debemos tomar en cuenta que los que se asombran de los prodigios de Dios no necesariamente creían. Todos quieren estar presentes. Cuando hay alguna novedad, se agolpan en la novedad. Y buscaban en ese tiempo los portentos por curiosidad. La admiración es el sentimiento que con más rapidez desaparece. Es la primera en marchitarse y desvanecerse. Los milagros sí pueden ser campanas que llaman a la fe de la gente, pero no siempre traen convicción, por más que sean evidentes, y en nuestros tiempos, con o sin conocimiento, la gente está buscando explicaciones humanas para los prodigios que están presenciando y asumen que no hubieron o toman la decisión de desconocer. Por ello es por lo que cuando los sacerdotes, los fariseos pedían una señal para creer, Jesús, ¿qué les dijo? No les serán dadas, porque no es importante para las personas que tienen un corazón duro. ¿Qué pensaban los fariseos? En el verso 34 dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Al no poder negar la evidencia de los milagros, solo les quedó la blasfemia, como si Jesús pactara con Satanás para realizar milagros. Esto indica la capacidad que tiene la gente para armar falsedades, y esta falsedad no tiene límites. La calidad de la enemistad era manifiesta de los fariseos contra nuestro Señor y se catalogaría que está en el grado más alto. Al parecer ellos se sentían en la obligación de decir algo en contra para disminuir los efectos del milagro, pero solo hasta allí podían llegar. A nuestro alrededor tenemos una realidad dolorosa, muy similar, en donde aún gente creyente se dedica a blasfemar contra el Señor, cuando no puede explicarse, por ejemplo, los cambios notorios que Dios es capaz de obrar en las personas. No obstante, Dios nos ha puesto con la capacidad suficiente para no dejarnos arrastrar por criterios equivocados. Sobre todo, en lo que no entendían, estaban muy dispuestos los fariseos a la crítica insana. Lucas 15:2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Debemos tener cuidado los creyentes con nuestras vidas, ya que no pasan nuestras vidas desapercibidas para el mundo, puesto que los que combaten a Dios tienen mucha diligencia para observar a los que sí le seguimos. Y el fariseísmo se da en todo tiempo, se caracteriza por legalismos. Lo que ellos creen al respecto al comportamiento de Cristo es que ellos deben ser rechazados por pecadores. Lo que según ellos sería que no debe tener esta gente oportunidad de codearse con personas como el nivel de Cristo que tenía. Es decir, estaba muy alto para los pecadores.
Pero la respuesta del Señor fue contundente y dijo: no vine al mundo para los sanos, sino para los enfermos. No vine al mundo a redimir a los santos, sino a los pecadores. Esto hacían los fariseos por prejuicios insanos. Se enojaban porque estos pecadores tenían facilidad hacia los medios de gracia que ofrecía nuestro Señor para recibir perdón de pecados y luego de un genuino arrepentimiento estar a su lado. Y como no podían criticarle por sanar enfermos, la censura igual le aplicaron por comer con ellos. ¿Qué pensaron los alguaciles? Esto se da en la vía dolorosa. Cuando Cristo decía de sí mismo que es la fuente de agua viva, tanto los principales sacerdotes como los fariseos enviaron alguaciles a prenderlo. Más tarde ellos regresaron solos, sin Cristo, y fueron reclamados a que expliquen por qué no le han prendido. Y salió la opinión de los alguaciles, lo que está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 46. Juan 7, verso 46. Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Amén. El asombro de las autoridades religiosas se puso de manifiesto, pues los alguaciles deberían haber sido fieles cumplidores de sus órdenes, pero al verlos que no acataron, les reprochan. Pero no imaginaron la respuesta sabia que le dieron. Era una gran verdad, pues nadie ni antes ni después ha tenido ni tiene la capacidad de hablar con la sabiduría, con el poder, con la autoridad y con la gracia, la claridad con la que habló Jesús. Ellos habían sido impresionados de una manera profunda, y es lo que les dio la valentía para confesar a sus superiores que Jesús merecía más credibilidad que ellos. Por supuesto que esta fue otra de las razones para perseguirlo. ¿Y qué opinaban los apóstoles? Volvemos a Mateo 16, verso 15 y 16. Mateo 16, verso 15 y 16. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Quienes estamos continuamente en contacto con Jesús, le conocemos más de cerca porque compartimos con Él. Estamos en capacidad de dar un testimonio certero de quién es Jesús. Los que somos cercanos a Él nos dedicamos a estudiar frecuentemente sus enseñanzas y estamos preparados para enseñar de Él al mundo, ¿o no? Y si alguien nos pregunta, ¿quién es Jesús? ¿De qué modo confirmaríamos con nuestra conducta? Porque el estado espiritual de las personas depende de las convicciones acerca de quién es y qué hizo Cristo, como habíamos dicho al comienzo. Y fue Pedro quien en nombre de todos manifiesta lo que pensaban. Es una respuesta concreta, correcta, ya que reconocen la alta dignidad que representa en la tierra, aunque su apariencia era contraria a las expectativas que tenía
la gente del Mesías. Y recuerdo que en alguna ocasión me preguntaron a mí, ¿está la doctora Vintimilla? Y yo digo, sí, estoy a sus órdenes. Me quedaron viendo de arriba abajo. Me dijeron, ¿usted? Pienso que las personas tienen un criterio diferente de alguien que cree tener la autoridad para poder ejercer. No correspondía la imagen de Cristo a lo que ellos se imaginaron que el Señor tendría. Pero los apóstoles, por supuesto, que le dieron su lugar. Eso pensaban de nuestro Señor. Y Cristo aprueba la respuesta de Pedro. Ahora, ¿qué opinaba la multitud? La multitud, que en ocasiones se congregaban, como habíamos dicho, por algún evento, por curiosidad, para presenciar milagros o para oír las enseñanzas de Jesús, y a veces podía ser una masa anónima, como en el día en que Poncio Pilatos les dio a escoger a quién soltar, y la muchedumbre gritaba a Barrabás. Tristemente incluía dentro de esa multitud gente que había sido curada de dolencias unos días antes, pero que ayudaron a gritar escudándose en el anonimato que les protegía. El pueblo gritó a viva voz, queremos a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón de la peor clase, era sedicioso y homicida. No pudo ser más descabellado e injusto ese pedido de parte de la multitud. Era un ser contrario a la mansedumbre de Cristo, que no mostraba remordimiento por su conducta, ni tampoco tenía indicios de reformarse. Esa es la conducta de quienes prefieren continuar en sus pecados antes que entregarse al Señor. Barrabás es el primer beneficiario de la absolución de Dios, el primero por el que Cristo fue a la cruz. Y si el criminal siguió a Cristo en su vía dolorosa, a lo mejor pensó lo siguiente: yo debía estar en esa cruz. Y es a lo que cada uno de nosotros nos abocamos. Nosotros deberíamos pensar igual al recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Allí debería estar yo. ¿Qué pensaba el malhechor? 2 ladrones fueron crucificados, uno a cada lado de Cristo. Aún allí le humillaron, colocándole y confundiéndole con uno más de los malhechores. Y mientras el uno blasfemaba, el otro reconocía la verdad que quedó escrito en Lucas, capítulo 23, verso 40 y 41, cuando leemos. Lucas 23, verso 40 y 41. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera el temor de Dios tienes, aunque sufres la misma pena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. La gracia de Dios opera de una manera asombrosa. Este malhechor, bajo influjo de Dios, no blasfemó en contra de Jesús, pese a oír que otros lo hacían, y hasta busca hacerle entender a su compañero que debería tener temor de Dios al estar en semejante suplicio. Sabe que están a punto de morir e intenta que entienda
que en poco debe comparecer ante Dios, y él reconoce, acepta como correcto lo que ellos están pasando. Saben que es justo lo que les ocurre a ellos, pero asegura que Cristo Jesús no ha cometido delito alguno. Y mientras los sacerdotes le incriminaron, le hicieron crucificar al lado de delincuentes, este malhechor tenía más sabiduría que los sacerdotes para proclamar la inocencia de Jesús. ¿Y qué pensó el centurión? Marcos 15, verso 39. Marcos 15, verso 39. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El centurión estaba bajo órdenes de sus autoridades y que a su vez daba órdenes al destacamento de soldados. Había supervisado la ejecución de la sentencia que cumplía nuestro Señor. No pudo evitar confesar y con convicción inamovible de que Jesús era el Hijo de Dios. Había constatado la injusticia cometida sobre él, puesto que la única razón que tenían para condenarlo fue por decir que era Hijo de Dios. El centurión fue testigo de la honra que le tributó el cielo en el momento de su muerte, y debió pensar que era una persona de alto valor para Dios. Aún en lo más profundo de sus humillaciones, no dejó de ser lo más preciado para el cielo. Recordemos que en esos precisos momentos el velo del templo se rasgó y probablemente los sacerdotes que estaban oficiando en el templo tuvieron terror al ver expuesto el lugar santísimo, el lugar al que solo el sumo sacerdote podía entrar y una sola vez al año, a más de otras tantas manifestaciones de la naturaleza física y espiritual que ese centurión fue testigo. No pudo menos que proclamar que de verdad era Hijo de Dios. ¿Y nosotros? ¿Qué pensamos al respecto? ¿Quién creemos que es Jesucristo? ¿Qué ha hecho Cristo en nuestras vidas? Después de abrir nuestros corazones, ¿hay alguna evidencia de quién es? Porque si lo reconocemos como Hijo de Dios, no podemos sino rendir nuestra voluntad a su voluntad. Escudriñar las Escrituras para encontrar la guía para cada momento de nuestras vidas. Porque si lo reconocemos como nuestro Señor, a Él debemos estar dispuestos a rendirle cuentas de cada uno de nuestros actos. Porque si sabemos que hemos sido hechos hijos de Dios, por su intermedio le debemos alabanza y adoración. La máxima honra para cada creyente, de cada creyente, a Él. Su nombre es por sobre todo nombre. Y esto es lo que nosotros debemos entender y tener presente para no equivocarnos. Si estamos frente a nuestro Señor, que es nuestro jefe, que sabemos que mira cada una de nuestras actitudes, de nuestras obras, buenas o malas, allí es donde nuestra honra debe estar patente. ¿Y qué es honra? Es dar valor a su palabra, abrirla cada día, beneficiarnos
de sus bendiciones, porque muchas de las veces no recibimos lo que Dios tiene para nosotros únicamente porque no abrimos su palabra. Pero pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos haga entender qué es lo que quiere decir con cada una de sus palabras, con cada una de sus leyes, de sus normas y cuáles son sus bendiciones. Saber quién es nuestro Señor Jesucristo es lo único que nos va a levantar cuando estamos caídos. Cuando no sepamos a dónde ir, es allí donde el saber que es nuestro Padre, que es nuestro Señor, que es nuestro sanador y salvador, estamos en paz y vivimos en la fe con total confianza en medio de cada dificultad. Vamos a orar. Padre amantísimo, he aquí que en esta mañana ha sido sembrada la preciosa semilla de tu palabra. Te pedimos que seas tú dándole el crecimiento. Queremos honrarte, Señor, queremos bendecirte y buscar tu gloria mediante la obediencia a tus mandatos. Queremos darte las gracias por tu amor, por tu misericordia con la que nos cubres cada día. Y aún sin que la merezcamos, nos extiendes tu bendición. Te adoramos, Padre, y sea para ti toda la gloria, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, como siempre, un gusto tenerles aquí. Les esperamos la próxima semana a las 10 de la mañana. Les amamos mucho y que tengan una bendecida semana y un bendecido fin de semana. Les amamos en el nombre de Jesús. Amén.